10 armas japonesas inventadas demasiado tarde para ganar la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían algunos sistemas de armas interesantes. Si se hubieran desplegado antes o en mayor número, podrían haber hecho la guerra mucho más difícil para los aliados occidentales. Pero ¿qué pasa con los japoneses? A menudo pensamos en ellos como primitivos con sus cargas Banzai y sus aviones kamikaze, pero Japón produjo armamento de alta tecnología que era superior al de los Estados Unidos. Si los japoneses hubieran desplegado estas armas antes, podrían haber cambiado el juego durante la guerra. De hecho, muchas de estas invenciones fueron tomadas por los estadounidenses después de la guerra y las hicieron suyas. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Y no se te olvide de activar las notificaciones para no perderte ni uno solo de mis videos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. El clase I-201. Los alemanes no fueron los únicos durante la Segunda Guerra Mundial que desplegaron submarinos que podían viajar extremadamente rápido. La clase japonesa I-201 también podía viajar bajo el agua a velocidades superiores a los 20 nudos, tan rápido como los submarinos alemanes tipo 21. En comparación con la mayoría de los otros submarinos de esa época que solo podían navegar a los 10 nudos bajo el agua, estos submarinos fueron revolucionarios. Con un revestimiento de goma para reducir el ruido submarino y bancos de baterías masivos para viajes submarinos prolongados, podrían haberles causado a los aliados grandes dolores de cabeza si hubieran estado en servicio antes y en mayor número. Antes de que se rindieran, Japón solo había logrado construir 3 de estos revolucionarios submarinos. El primero se había colocado en 1944, cuando Japón ya estaba luchando fuertemente. Ninguno de los submarinos vio el servicio operativo durante la guerra, aunque habían sido comisionados. Después de la guerra, fueron llevados a Hawái para su estudio por los Estados Unidos y luego se perdieron para evitar que los soviéticos los atraparan. Número 9. El submarino I-401. Durante la Segunda Guerra Mundial, el clase I-401 fue el submarino más grande jamás construido, aproximadamente un 60% más grande que el submarino más grande de Estados Unidos en ese momento y con el doble de alcance. Pero no fue solo el tamaño lo que hizo que estos submarinos fueran tan formidables. Cada uno llevaba 3 aviones que podía lanzar y recuperar, una característica única de estos submarinos. También tenían cascos de doble presión que pueden haber influido en el diseño posterior de los submarinos soviéticos. Estos submarinos japoneses fueron los precursores de los modernos submarinos de misiles. Fueron diseñados para escabullirse cerca de los Estados Unidos y lanzar sus aviones para bombardear objetivos cruciales como San Francisco y el Canal de Panamá. En 1942, los submarinos fueron concebidos por el almirante japonés Isoroku Yamamoto, la misma persona que había planeado el ataque a Pearl Harbor. Lo vio como una forma de llevar la guerra a los Estados Unidos, que es lo que los estadounidenses estaban haciendo en Japón para 1944. Cuando la construcción del primer submarino se terminó en 1945, la situación del Japón era grave. El I-401 se encargó inicialmente de bombardear el Canal de Panamá para detener el flujo de barcos estadounidenses desde el Atlántico hacia el Pacífico. Pero con las fuerzas estadounidenses llamando a la puerta de Japón, la misión cambió. Los submarinos fueron enviados para atacar a las fuerzas navales estadounidenses reunidas en el atolón de Ulithi. Pero la guerra terminó mientras los gigantescos submarinos aún estaban en tránsito. Los marineros estadounidenses que aceptaron la entrega de este submarino japonés se maravillaron por el tamaño y la sofisticación del I-401. Fue llevado a Hawái para estudiarse junto con sus primos más pequeños, los I-201. Finalmente, el I-401 también se hundió para evitar que los soviéticos obtuvieran su tecnología. Número 8. Tekawashin 1K1J. El Kawanishi N1K, uno de los mejores luchadores japoneses que vio servicio con la Armada Imperial Japonesa, tiene una extraña historia de origen. Originalmente destinado a ser
un caza de hidroaviones, la compañía Kawanishi desarrolló una versión terrestre en 1941 como una empresa privada que era independiente del ejército japonés. En 1943, la Armada japonesa finalmente apoyó su peso detrás del avión porque el ejército ya existía. Los luchadores no podían hacer frente a los nuevos diseños estadounidenses. El avión Kawanishi se puso rápidamente en servicio en 1944. Inicialmente, el diseño del avión y un motor de baja potencia crearon varias limitaciones, especialmente durante los aterrizajes, cuando el tren de aterrizaje largo podía romperse. También abundaron los problemas de mantenimiento. Sin embargo, el N1K1J, una versión mejorada del caza con tren de aterrizaje más corto y motores mejorados, demostró ser un luchador temible. En un dogfight contra 12 aviones combatientes Hellcat estadounidenses, un piloto japonés derribó 4 aviones estadounidenses sin ser derribado él mismo. Otros pilotos japoneses también descubrieron que ahora eran más que un rival para los combatientes. Sin embargo, el avión fue producido en muy pocos números para afectar el resultado de la guerra. Número 7. El cañón antiaéreo de 15 centímetros tipo 5. Para 1944, cientos de bombarderos estadounidenses B-29 quemaban sistemáticamente ciudades japonesas. Los cañones y cazas antiaéreos japoneses no estaban a la altura de la tarea para derribar a los B-29, que a menudo volaban más alto de lo que las defensas japoneses podían alcanzar. Habiendo comprendido la amenaza en 1943, Japón desarrolló el cañón antiaéreo tipo 5, que era una variante más grande del tipo 3, el arma antiaérea japonesa más grande disponible en ese momento. Con sus proyectiles alcanzando ahora hasta 20.000 metros de altura, el tipo 5 podía alcanzar fácilmente la altitud de vuelo de los bombarderos B-29. Desafortunadamente, para cuando el tipo 5 estaba listo para la producción en 1945, era demasiado tarde. Gran parte de la infraestructura urbana e industrial de Japón ya estaba en llamas, lo que limitó severamente la producción de armas tipo 5. 2 armas, junto con un sofisticado nuevo sistema de ataque, fueron producidos y estacionados cerca de Tokio. En agosto de 1945, derribaron 2 B-29 durante una redada. Si más de estas armas hubieran estado disponibles antes, los B-29 que intentaban bombardear Japón habrían enfrentado un peligro mucho mayor. Número 6. Ki-83. El Ki-83 se derivó de un intento japonés de diseñar el Ki-73, un avión de combate monomotor de largo alcance. Cuando ese intento fracasó miserablemente, el equipo de diseño del Ki-73 se volvió hacia un diseño bimotor más convencional en 1943. El primer vuelo en noviembre de 1944 demostró inmediatamente que el equipo tenía un buen avión con excelente manejo y maniobrabilidad. El avión fue diseñado con un impresionante armamento de 4 cañones en la nariz, lo suficiente como para destruir cualquier avión aliado. Desafortunadamente, el bombardeo aliado de la patria japonesa significó que el Ki-83 nunca entró en funcionamiento. Los continuos ataques aliados interrumpieron las pruebas de vuelo y destruyeron 3 prototipos. Cuando Japón se rindió, los estadounidenses se sorprendieron al encontrar el avión porque no tenían inteligencia sobre él. Cuando se probó con combustible de aviación estadounidense de alto grado, el Ki-83 alcanzó una velocidad máxima de 760 km por hora. Tuvo una velocidad de ascenso extremadamente rápida y fue sorprendentemente maniobrable para un avión de su tamaño. Los prototipos sobrevivientes fueron llevados a los Estados Unidos para su análisis y luego desechados. Número 5. Kyushu J-7W. El Kyushu J-7W fue probablemente uno de los vehículos militares más extraños jamás concebidos y construidos por el Japón imperial. También fue el único avión equipado con canard aceptado para producción en masa durante la Segunda Guerra Mundial. El J-7W fue diseñado originalmente como un caza a reacción, pero la falta de motores adecuados obligó a su conversión en un avión de hélice. Los prototipos más pequeños se volaron en 1943 y mostraron muchas promesas.
Como resultado, Japón comenzó a trabajar en un prototipo a gran escala en 1944 y desesperados, los japoneses ordenaron la producción del avión antes de que se probara el prototipo a gran escala. Necesitaban un luchador para defenderse de las incursiones del B-29 en las islas de origen japonés. Sin embargo, el bombardeo aliado del Japón causó retrasos críticos en la producción y entrega de piezas para el J-7W. Entonces, el primer prototipo terminó volando solo 6 días antes de que terminara la guerra. Hubo una variedad de problemas durante el vuelo de prueba de 45 minutos, incluidas las vibraciones potencialmente dañinas. Con el tiempo, ninguno de estos problemas era insuperable, pero no hubo tiempo antes de que terminara la guerra. El primer prototipo, J-7W, terminó en los Estados Unidos para pruebas de vuelo. Pero curiosamente, no hay registro de que los pilotos de prueba hayan volado alguna vez el avión. Número 4. Nakajima Kika. El éxito del Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate operacional a reacción del mundo, motivó a los japoneses a intentar construir su propia versión del avión. Inspirado por los brillantes informes de Alemania, el gobierno japonés ordenó a la Nakajima Aircraft Company que comenzaran a desarrollar un caza a reacción. Aunque los requisitos no eran tan altos como los del M-262, los diseñadores japoneses idearon un avión que parecía más pequeño, versión de alas rectas del Me-262. También era más primitivo, con aletas de control cubiertas en tela en lugar de metal. Desafortunadamente para los japoneses, se había perdido un motor a reacción alemán BMW 003 que había sido elegido para impulsar el Kika, mientras es transportado a Japón en submarino. Los japoneses terminaron teniendo que construir su propio motor a reacción, el NE-20, a partir de fotografías del BMW 003. Impresionantemente, lograron esta hazaña en solo 6 meses. Con el primer prototipo listo en agosto de 1945, el Kika solo realizó 2 pruebas de vuelo. El primero fue un éxito, pero el segundo fue un desastre. Se habían agregado cohetes a la aeronave para acortar la distancia de despegue, pero no funcionaron correctamente y provocaron que el avión se estrellara contra la bahía de Tokio. Cuando se reparó el avión, la guerra había terminado. Curiosamente, la armada japonesa había planeado usar el avión para ataques kamikaze, lo que habría sido un desperdicio de recursos dada la complejidad de los motores del avión. Número 3. El Tipo 5 Chiri, el último tanque pesado japonés. Fue diseñado con un propósito en mente: destruir el tanque estadounidense M4 Sherman que había estado causando estragos en la armadura ligera que desplegó Japón. Basado en un chasis alargado del tanque tipo 4, el tipo 5 pesaba 37 toneladas métricas. Estaba armado con un cañón de 75 milímetros y protegido con una armadura de 75 milímetros de espesor. Se montó un cañón de tanque de 37 milímetros en el chasis para obtener más potencia de fuego. El motor del tanque se basaba en un motor de avión y podía impulsarlo a velocidades de 40 kilómetros por hora. De 1943 a 1944 se produjo un prototipo sin un arma principal. El prototipo era bastante alto, lo que lo habría hecho más visible para los tanques aliados. Su efectividad general de combate solo se podía estimar, pero fue impresionante en el papel. Sin embargo, la guerra terminó antes de que el prototipo pudiera armarse. Se desvaneció en la historia con su destino desconocido. Número 2. Nakajima G8. Como muchos de los primeros éxitos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, se habían ganado con bombarderos y cazas de largo alcance. Japón buscó aviones de ataque aún más largos para extender su alcance sobre el Pacífico. Desarrollado a partir de un llamado de la Armada para un bombardero pesado de 4 motores, el G8N Rensan debía tener la velocidad máxima de un avión de combate japonés, un alcance superior a los 3.200 kilómetros y una carga de bomba de más de 3.600 kilogramos. Cuando los primeros prototipos hicieron sus primeros vuelos en 1944, se desempeñaron extremadamente bien. Desafortunadamente, para cuando el G8N podía haber sido útil, los aliados ya estaban llamando a la puerta de Japón.
En ese momento necesitaban más armas defensivas como aviones de combate y cañones antiaéreos, no bombarderos pesados de largo alcance. El G8N nunca se usó. La producción adicional se canceló porque Japón se estaba quedando rápidamente sin las aleaciones ligeras de aluminio necesarias para construir el avión. Número 1. El destructor de clase Shimakaze. Aunque los japoneses construyeron los acorazados más grandes que el mundo había visto, no descuidaron sus barcos más pequeños. Establecido en 1941, el destructor de clase Shimakaze experimental estaba destinado a ser el primero de una clase de superdestructores. El Shimakaze estaba armado con cañones de 13 centímetros y 15 tubos de torpedos. Tenía una velocidad máxima de 40 nudos. Esto convirtió al Shimakaze en uno de los destructores más rápidos y fuertemente armados de la Segunda Guerra Mundial. Para empujar el barco hasta los 40 nudos, su turbina de vapor experimental generó la friolera de 80.000 caballos de fuerza. También fue el primer barco japonés equipado con radar. Desafortunadamente para Japón el barco era tan complejo que era imposible construirlo en condiciones de emergencia durante la guerra. Solo se construyó un Shimakaze. Si Japón hubiera tenido una flota de Shimakazes al estallar la guerra, a los aliados les habría resultado mucho más difícil empujar a los japoneses. Sin embargo, el Shimakaze solo se completó en 1943, momento en que el Japón ya estaba siendo derrotado. El increíble poder ofensivo de la nave fue menos útil de lo que hubiera sido al comienzo de la guerra. El superdestructor fue relegado al piquete con su radar. Más tarde fue hundido por un ataque aéreo. Un final ignominioso para un buque de guerra tan único. Estas fueron 10 invenciones japonesas geniales que llegaron muy tarde a la guerra. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.